nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les queremos recordar que la inscripción para la catequesis será aquí en el Salón Nazaret después de la misa. Y el jueves 4 de julio no habrá misa en la mañana y estará cerrada la oficina también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hay cosas que son difíciles de entender y más difícil explicarlas. A pesar de que la epístola que hoy nos presenta la liturgia es sencilla, concisa, se nos dificulta un poco entenderla y más aún explicarla. Pero si entendemos un poquito, si hacemos el esfuerzo por entenderlo un poquito, entenderemos toda la vida cristiana. En el Evangelio, Jesús lleva a los suyos al desierto, lejos de las multitudes, de las comodidades, de los atractivos y de los placeres de la vida. Entonces, allí, en el desierto, Él los alimenta. Sí, esa es la primera idea. Ahora, la epístola dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. La vida del bautizado, de cada uno de nosotros, en su más íntima esencia, consiste en una muerte continua. Si no tuviera otra cosa que decirles, esto sería suficiente para meditarlo toda la vida. La esencia de la vida del cristiano consiste en una muerte continua. En la medida en que morimos, vivimos. En la medida en que morimos a nosotros mismos, vivimos la vida de Cristo. ¿Sí? Y si se dan cuenta, pues de ahí vienen todas las dificultades, todos los problemas de la vida, porque no queremos morirnos. ¿Sí? Esa es la dificultad. Entonces, el que quiera conservar en sí mismo la vida de Cristo, el que quiera desarrollarla, fortalecerla y llevarla a su plenitud, tiene que someterse forzosamente a una vida de enérgica y convencida muerte o mortificación, de constante dominio de sí mismo. Por eso dice nuestro Señor: el que quiera seguirme, que renuncie o que muera a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Esta es la verdad que la liturgia de este domingo quiere grabar en nuestras almas. Entonces, todos hemos bautizados en su muerte, hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo nos incorpora a Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo muere. ¿En qué consistió la vida de Cristo? En una muerte continua. Si nosotros somos incorporados a Cristo, somos incorporados para imitarlo primero en su muerte. ¿Sí? Entonces, fuimos hechos uno con Cristo en el bautismo. Formamos una comunión con Él de dolor, de mortificación, de renuncia y de muerte, juntamente con Él. ¿Sí? Entonces, estar bautizado significa estar muerto con aquel que por amor nuestro y por nuestra salvación vivió una vida de renuncia, de pobreza y de mortificación por nuestra salvación. Entonces, si ustedes se preguntan en qué consiste la vida de un cristiano, consiste en la muerte continua,
al pecado y viviendo la vida de Cristo. ¿Sí? No hay vida de Cristo en nosotros si no hay muerte primero al pecado. Entonces el camino para la vida en Cristo pasa necesariamente, inevitablemente, por la muerte diaria de cada minuto por Cristo, con Cristo. Entonces, esa es la realidad, esa es la vida cristiana, no es otra vida cristiana. Desgraciadamente, hoy por hoy, la influencia del protestantismo ha sido tanta que nosotros hemos llegado a pensar que la vida cristiana consiste en que Dios nos bendiga, que nos haga favores, que nos solucione los problemas, que nunca suframos, que nunca nos enfermamos y quisiéramos que nunca nos fuéramos a morir. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es un camino detrás de Cristo por el camino que Él siguió, el de la renuncia a sí mismo, de la mortificación, de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? Bueno, tiene que ser así porque nuestro más grande anhelo, lo que nuestras almas más necesitan, es la unión con Dios. Esta unión con Dios nosotros no la podríamos haber logrado si no hubiera venido Cristo y no hubiera luchado contra el mal, contra el pecado, no hubiera muerto a sí mismo y no nos hubiera unido con Dios por su cruz y resurrección. Entonces, fue mediante esta constante y absoluta subordinación a la voluntad de su Padre que Cristo nos otorgó el beneficio de la unión con Dios, que no se realiza hasta que estemos en el cielo. ¿Sí? Entonces, el camino seguido por Cristo, que es nuestra cabeza, no es exclusivo de Cristo. Los protestantes dicen, nosotros no tenemos que sufrir. Cristo ya sufrió por nosotros. Y entonces, ¿dónde se queda eso de que Él dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y que tome su cruz y que me siga? Los protestantes hacen mentir a Dios, a Cristo. ¿Sí? Entonces, por el bautismo somos nosotros injertados, metidos en Cristo, incorporados a Él. ¿Para qué? Para hacer nuestra la vida de Él en la medida en que morimos. Solamente. ¿Sí? Entonces, la vida de Cristo se nos dio en el bautismo, pero en forma de semilla que tiene que desarrollarse. ¿Y en qué forma se desarrolla? ¿Cuándo se desarrolla? En la medida de que morimos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, la vida nuestra debe ser una copia, una reproducción, la más exacta posible de la muerte de Cristo para vivir la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, sin mortificación y sin desprecio de nosotros mismos, es imposible la vida cristiana. ¿Sí? Hemos sido bautizados en su muerte. Y por eso dice San Pablo, dice, sabemos que nuestro hombre viejo, es decir, Adán, nuestro hombre viejo ha sido ya crucificado con Cristo. ¿Sí? Entonces, estar en Cristo o vivir la vida de Cristo significa esencialmente esta lucha, esta guerra sin cuartel
contra nuestras pasiones, nuestros instintos, contra la concupiscencia, contra la tendencia al pecado. Es cierto que el bautismo, por el bautismo nos convertimos en templos de Dios, en templo del Espíritu Santo. Y es cierto que Dios santifica nuestras almas por su presencia, por medio de la gracia. Pero continúa viviendo en nosotros la concupiscencia, la tendencia al pecado, la cual trata de dominar nuestra vida espiritual. Entonces, continuamos viviendo en la carne y por lo mismo nuestros instintos, nuestras pasiones continúan imponiéndose sobre la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, dice San Pablo, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias. ¿Cuál es entonces nuestra única tarea aquí? Estar crucificando la carne constantemente, todos los días, a cada minuto. Sí, entonces, hemos de entregarnos constante y decididamente a la mortificación de la concupiscencia, de las pasiones, a la mortificación de la imaginación, de los sentidos. ¿Sí? Entonces, no hay salvación posible sin participación en la muerte de Cristo. Sí. Hoy por hoy, los cristianos nos hemos inventado una vida cristiana exageradamente confortable. Y lo que es peor, esperamos que así, viviendo como vivimos, Dios se vea obligado a salvarnos, cosa que es imposible. Cosa que es imposible. Pregúntenle ustedes a Santa Rosa de Lima, ¿cuánto le costó salvarse? ¿Cómo puede ser posible si a ella le costó tanto, a nosotros no nos cuesta nada? Eso es prácticamente imposible. ¿Qué fue lo que hizo Santa Rosa de Lima? Hacer suya la muerte de Cristo, para posesionarse de la vida de Cristo. Eso lo tenemos que entender. ¿Sí? Dios, lo primero y único que en términos generales Dios ama primero y sobre todo es la vida de su Hijo. En cuanto Él ve la vida de su Hijo reflejada en la nuestra, nos ama. ¿Sí? Entonces, Él por el bautismo nos sacó de la comodidad, del placer, de la concupiscencia y nos sacó al desierto, como en el Evangelio. Y aquí, con Él nos alimenta, nos da fuerza. Y el Evangelio dice que Jesús dice, me da lástima esta gente, dice, porque si los dejo ir a su casa, ¿cuál era la casa antigua? El pecado. Si los dejo ir a su casa, morirán en el camino. ¿Sí? Entonces, aquí en la misa, todos los días, vemos de nuevo renovada, actuada la pasión y muerte de Cristo en el sacrificio del altar, para que nosotros nos conformemos con su vida, con su muerte. Entonces, hemos sido llamados a poseer y a gozar la vida divina en la gloria. Pero para poder alcanzar la participación en esta gloria,
tenemos que recorrer antes el mismo camino que recorrió la cabeza y por la cual llegó ella a la conquista de la gloria. Entonces, nuestra renuncia, nuestros sufrimientos, nuestra mortificación es constante. Entonces, el dolor, el sufrimiento es tanto para Cristo, la cabeza, como para nosotros, sus miembros, la puerta por donde se entra a las delicias de la gloria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.